Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. En especial hoy me gustaría de hacer la puente, la ligación, el análisis que con mi poca experiencia he tenido con la espiritualidad, la mediunidad y este fenómeno que llamamos de fenómeno de los orbes. No vamos a hablar mucho porque estaremos, no muchos específicos sobre los orbes, porque también vamos a hablar en el foro ACE, donde estaremos en 4, 5, 6 de diciembre, pero la idea es pasar a vosotros un poco de esta realidad. ¿Y por qué digo realidad? Porque hace 15 años, desde cuando yo tengo 29, desde cuando tenía 15, 14 años, he estudiado sobre este tema, investigado junto con científicos, personas muy serias y dedicadas a esto, haciendo pruebas, haciendo testaciones, como se dice, y viendo las posibilidades de que, quitadas las posibilidades de ser partículas de polvos que vemos en las fotografías, gotitas de agua, existe sí una inteligencia. ¿Y qué son los orbes básicamente? Una inteligencias que interactúan con nuestra realidad y que están aquí para ayudarnos, pero no son lo que llamamos de espíritus. Pueden ser considerados ángeles de la guarda, pero no son exactamente espíritus. Antes de hablar sobre esto, me gustaría hacer una pequeña descripción de mi trayectoria en el mundo espiritual desde cuando era niño. Mi familia siempre ha tenido contacto con el espiritismo de Allan Kardec, sobre todo Chico Xavier. ¿Quién conoce a Chico Xavier aquí, brasileño? Sí, Chico Xavier, que murió en 2002 y ha dicho que cuando ibas a morir sería en una fecha en que todos los brasileños estarían muy felices. Y fue exactamente en el día que Brasil ha ganado la Copa del 2002. Y en la televisión de Brasil, el mayor jornal periódico de la televisión brasileña, ha mostrado un fenómeno que ocurrió exactamente cuando él ha morido. En su ventana salió un rayo de luz muy semejante a un orbe, y esta televisión ha mostrado a todos. Y me sorprendió mucho. Entonces, a partir de allí, empecé a investigar qué son estas luces físicas, luces que aparecen y que pueden simplemente cambiar nuestra energía, equilibrar nuestra energía. Y empezando a investigar con mis padres, mi hermana, hemos llegado a una otra línea de pensamiento espiritualista que se llama en Brasil de Umbanda. No sé si vosotros conocéis. ¿Quién conoce Umbanda aquí? Vale. Que es una mezcla de espiritualidad espiritista con ritos africanos y catolicismo. Y es muy interesante porque se utiliza mucho de los principios de Allan Kardec, del kardecismo, pero también se tiene cosas más prácticas, como rituales relacionados a sanaciones, utilizando ervas, utilizando cosas más físicas, como cigarros que son transmutados en energía. O sea, fue una experiencia diferente a mí, y fue cuando he tenido, con los 15 años, 14, 15 años de edad, una experiencia muy interesante, donde he visto entidades espirituales, ¿no? Y a principio he visto que ya tenía este tipo de contacto todos los días de mi vida, pero conscientemente no había, ¿cómo se dice? Traído al consciente, ¿sabe? Estaba siempre en mi inconsciente porque a mí era una cosa normal, era simplemente algo normal, como personas, como objetos,
es una experiencia normal. Y con 15 años he tenido esa experiencia, he visto en mi casa una entidad espiritual y he dicho a mi papá, como sabía de estas experiencias, ¿no? Ha llamado una medium, una persona que veía, una clarividente, y por supuesto hay muchos aquí, y ella ha visto, sin saber de las características que no he relatado a ella, sin saber de las características, ha visto la misma entidad con las mismas características y todo. Entonces, en esta busca de Umbanda con espiritismo y otras líneas espirituales de Divaldo Franco, incluso estaba hablando con Marilyn Rosner ayer y me ha dicho que Divaldo Franco, que es el sucesor de Chico Xavier en Brasil, estará aquí en España. ¿Vosotros conocéis Divaldo Franco? Sí, que levanta la mano quien conoces. Entonces tiene que conocer un grande ponente fantástico, un hombre muy, muy bueno. Y entonces, en esta busca de Umbanda, espiritismo, de Allan Kardec, Ramatiz también, no sé si conocéis Ramatiz, que es una otra línea espiritualista muy buena, buscando conocimiento siempre, desde niño. Como Alex, ¿no? Alex, que está siempre buscando conocimiento en todas las líneas diferenciadas. Entonces, me veo mucho en ti porque en la misma edad empecé a esto, ¿no? Y en la Umbanda se tenía muchas experiencias subjetivas, pero para la gente muy reales, como por ejemplo las experiencias con ectoplasma, ¿no? Donde se materializaban las cosas, donde se materializaban los materiales, un reciclaje que se hace energéticamente, ¿no? Y se materializaban pregos, objetos y todo más. Y he tenido experiencias como, yo no sé cómo se llama en español, pero en Brasil llamamos de incorporación, que son los espíritus que se meten en el cuerpo. Y la primera vez fue muy engraçada porque estábamos en una cachoeira, que se dice, una cachoeira que es una queda d'água. ¿Cómo se llama? Cachoeira. Skyfall, waterfall, cascata. Estaba en una cascata y entonces me veio una vibración tremenda de aquí de la nuca, detrás de la cabeza, y no pude contener la vibración y ya estaba en un estado de, no sé, casi transe, un estado casi inconsciente, y tuve la primera experiencia con incorporaciones. Pero después de un tiempo empecé a sentir como frecuencias diferenciadas. O sea, sentía los espíritus buenos, los malos, que llamamos en Brasil de obsesores, ¿no? O muchas iglesias llaman de encosto, que están recostados sobre las personas. Yo sentía esta vibración, pero empecé a sentir otros tipos de vibración, porque poco a poco fui saliendo un poco de estas líneas, investigando más científicamente, y hoy veo que, por ejemplo, desarrollé más fácilmente, he desarrollado primeramente el hemisferio derecho, que es más intuitivo, que es más, ¿no? Que es más musical, y el otro hemisferio, que es más racional, tuve que desarrollar a lo largo de este tiempo. O sea, mucha gente simplemente para creer en algo tiene que ver. Entonces ha desarrollado mucho el hemisferio racional. Pero yo hice el camino inverso, ¿no? Y tuve que sí desarrollar la parte racional después. Y he conocido muchos amigos, personas mucho como decimos en Brasil, con los pies en el suelo, ¿sabes? Y ellas me han dicho, pero ¿cómo tú sientes esto? ¿Cómo tú ves esto? Quiero investigar, quiero saber lo que pasa, quiero saber lo que ocurre, ¿sabes? Y empecé a sentir otras frecuencias. ¿Cómo sentir otras frecuencias? ¿Cómo se explica esto? Es como si tú sintonizase en una otra frecuencia de radio. O sea, nosotros aquí, en este espacio, tenemos pasando dentro de nuestro cuerpo incluso todas las frecuencias de radio, de Neja,
tal vez de España, y también tenemos al mismo tiempo todas las frecuencias de radio, de televisión aquí, pero no tenemos el mecanismo necesario para sintonizar en estas frecuencias. Una televisión es el mecanismo necesario. También tenemos aquí prácticamente todas las frecuencias de conexión de internet pasando. No las vemos y ellas no pueden verlas entre sí, pero están aquí. Entonces he visto que había una frecuencia de radio diferenciada, que no eran espíritus, que no tenían la misma vibración de espíritus, evolucionados de alta dimensión y todo. Era un poco diferenciado, no mejor ni peor, diferente, ¿sabe? Como una radio aquí, dime una radio de Neja, dime una radio de aquí. Mindalia. Sí, Mindalia. Entonces, es como si sintonizase, no sé, en otra frecuencia de radio. Y empecé a ver a través de la visión periférica algunas luces. Y entonces estas luces le dije a mi papá, ¿qué pasa con estas luces? No sé qué ocurre con ellas, no sé qué es, y creo que hay algún problema con mi visión, ¿sabes? Y entonces me fui a un oftalmologista, que es oftalmologista, que se llama aquí. Oftalmologista, gracias. Y me ha dicho, bueno, ¿cuánto tiempo tienes que ver estas luces? Yo, 5 años, ya tenía unos 29 años atrás. Creo que 5 años. Y me ha dicho, 5 años, entonces tú tienes la retina descolada, porque este es un síntoma de una retina completamente descolada y que al final te vas a quedar ciego. Pero hasta hoy estoy viendo, creo que sí. Creo que hasta hoy estoy viendo. Entonces, empecé a investigar estas cosas y empecé a tirar, como sacar fotos de las luces que veía. De las luces que veía sobre la televisión, porque a ellos les gusta mucho la energía electrostática, de estar presente la energía electrostática. No solamente verlos, como también sentirlos en una frecuencia vibracional diferente, en una longitud de onda diferenciada de espíritu, ¿no? Y en este sentido, empecé con algunos amigos a hacer algunas pruebas y me gustaría pasar algunas muy rápidamente aquí. Por ejemplo, aquí es un tema de... Quiero mostrar una exactamente aquí. Esta, por ejemplo, 2 cámaras que han sacado en la misma posición. Aquí, la cámara con la que se ha sacado la foto 1 fue una Nikon 3.2 y para la foto 2, una Olympus. Y estas luces, mira que ha salido una luz ali detrás de este chico y detrás ali. Y este chico conozco hasta hoy, pero no es un chico, es un hombre de este tamaño, muy grande. Y ha salido prácticamente la misma bola de energía, el mismo círculo de energía. Pero la prueba más interesante fue esta, que incluso me gustaría repetir en el Foro ACE, porque es estupenda. ¿Dónde estás? No estás aquí. ¿Dónde está la imagen? No me sale la imagen. No pasa nada. Hemos hecho con una fotografía y hemos hecho un cálculo después de la probabilidad, porque he dicho, tú tienes que pensar en una bola de luz en su frente, ¿ok? Y ha salido exactamente su frente. Pero la fotografía no está allí. Prometo que en el Foro ACE pasaré a todos. No sé qué pasó. Y ha salido exactamente su frente. Y hicimos un cálculo de probabilidad. ¿Qué cálculo? Calculando altura, anchura e profundidade, foi nesta mesma terraça e a distância da fotografia, e hemos llegado à conclusão que havia 196.000 possibilidades em uma
de que aquella bola de luz no había atendido al comando mental de aquel hombre. O sea, ha salido, podría estar en 196.000 sitios diferentes, pero estaba exactamente donde había pensado. Y aquí en este caso también hay un otro ejemplo. Cuando se frota las manos, se sale un orbe, y este amigo mío, brasileño, aquí hicimos este teste en Rio de Janeiro, ¿sabes? Rio, Copacabana, ¿sabes? Y allí detrás incluso está la playa de Copacabana. Y en este caso hicimos esta prueba, ¿no? Frotando las manos hemos llegado a la conclusión que se puede atraer con más fuerza a ellos, ¿sabes? Es que expande su campo biomagnético, campo electromagnético, y hay una probabilidad mayor de interactuar con estas realidades. Entonces él ha frotado las manos y ha pensado en salir un orbe exactamente en su cabeza. Y fue lo que ocurrió. Entonces, muchas otras pruebas que hemos llegado a la conclusión, también han llegado otros científicos, como Klaus Heinemann. ¿Quién conoce a este hombre aquí? Klaus Heinemann. Es un alemán que ha escrito un libro llamado The Orb Project y ha analizado más de 100.000 fotografías y también llegado a la misma conclusión que nosotros, que son inteligencias que actúan a través de órdenes mentales. Porque ha analizado, vamos a pensar en un orbe aquí y ha salido, vamos a pensar en un otro allí y ha salido. He hecho un vídeo que está en YouTube, después puedo pasar el nombre para vosotros, que es un vídeo que, donde yo decía, va a pasar un orbe aquí y pasaba, ahora aquí y pasaba, hasta un punto que tuve 80-90% de acerto. O sea, exactamente como una orden mental ellos han pasado, porque yo sentía en una vibración diferenciada, ¿no? Entonces, él también ha escrito este libro, y no solamente este, como un otro, un segundo, Their Mission and Messages of Hope, que ya es un poco más profundado, diciendo cosas relacionadas a las mensajes de ellos, y él tiene una técnica diferenciada de nosotros para atraer y todo, ¿no? Y básicamente la idea de los orbes es que, ¿quién conoce este libro aquí? El universo holográfico, muy interesante, ¿no? Que nos prueba, que nos evidencia cómo nuestro universo es extremadamente limitado como Matrix, y que nuestra realidad es en última instancia como un acuerdo inconsciente colectivo de la realidad. O sea, nuestro ADN actúa a través de las, como antenas, y el inconsciente colectivo ve que esto todo es una realidad. Entonces, por ejemplo, él ha explicado en este libro que un hipnólogo ha estado en su casa y ha hipnotizado a su padre de una manera conveniente. Su padre ha dejado hipnotizar y ha dicho, cuando tú abrir los ojos, no vayas ver tu hija que estaba en su frente. Y el hipnólogo ha implantado esta creencia en su cabeza. Ha implantado, no vas a ver su hija, ¿ok? Entonces ella abrió los ojos y ha preguntado al hipnólogo, ¿dónde está tu hija? Que estaba en su frente. No sé, pero ¿qué haces aquí en mi mano? Y la mano de él estaba exactamente detrás de tu hija, que por siguiente estaba en la frente de él. Y él dijo, tú tienes un reloj allí. Y un reloj. Tú tienes un reloj allí, ¿sabes? Y, vale, ¿y qué horas son? Y ha dicho la hora. ¿Y qué marca ese reloj? Pero estabas detrás de la hija de él. ¿Y cómo no había visto? Porque había sido implantada una creencia de que tu hija no estaba allí. Entonces, nuestra realidad es, primero, solamente vemos una pequeña parte, una punta la punta de iceberg de lo que es la realidad. Por ejemplo,
sabemos que dentro do espectro eletromagnético solamente vemos 0,005% de todo o espectro eletromagnético, de todo ele. Como pode isto? E mesmo dentro deste 0,005%, temos em nossa mente umas crenças que filtram lo que vemos e lo que não vemos. Um exemplo que sempre dou nas charlas, nas conferências, alguns aqui estavam na conferência. Eu tinha muita dificuldade, quando eu era niño, de encontrar as coisas. Minha madre dizia, Gibran, por que não buscas leite que está como se diz, na geladeira, refrigerador? Então, mirava e tentava encontrar e não encontrava. E ela me dava todas as indicações e direções possíveis e não encontrava. Simplesmente não veia. Pero que milagro, como não veia? Que passava? Porque em meu sistema nervioso havia uma crença que antes disto, ou minha madre ou meu padre, pero me acuerdo disto, alguém me ha dicho, tu não sabes buscar nada, tu não sabes procurar nada. Então, realmente, com 4, 5, 6 anos de idade, não tinha a condição de argumentar com a pessoa e o que ocorria. Realmente, aquilo ha sido puesto como uma regra em minha cabeça. E quando ibas buscar leite no refrigerador, realmente não veia. Isso se passa muito com os homens, não? Os homens que estão aqui estão pensando, Deus, se passa comigo. Pero não é necessário manifestar-se, ok? Com os homens em geral é isto. Pero como as mulheres têm os dois hemisférios estão sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, não têm tanta dificuldade. Os homens sim. Então, he visto que han sido implantadas em minha mente a crença de que não eras um bom buscador de coisas, não encontrava as coisas. E, incluso, hoje estou trabalhando sobre esta crença. Ayer he perdido uma coisa e depois, está. Então, são crenças que han sido puestas. Por exemplo, a gente que chega aqui a este teatro, que le gusta teatro, pensa, que sítio bonito para ser uma peça de teatro, não? Outra pessoa que tem claustrofobia, chega a este teatro e o que vês são todas as salidas possíveis aqui. Um ponente, por exemplo, mira este teatro e o filtro, seu sistema nervioso está vendo se é um bom palco, uma boa, como se diz isso, para ser uma apresentação. Cada um tem um mapa da realidade. E este mapa não representa o que é a realidade, solamente a ponta de iceberg, não? E que esta é a essência de todo. ¿Por que não vemos estas realidades? Porque simplesmente temos que crer para ver, diferentemente de como São Tomás de Aquino, ¿no? Que ha dicho esta frase, y ha generalizado alrededor de todo el medio científico, educacional y todo, porque todo que está alrededor de nosotros, cualquier cosa, ha sido antes pensada e imaginada por alguien. Entonces, los orbs son realidades que quando tu abres a possibilidade de que esto é uma realidade, porque hicimos pruebas, ou seja, equilibramos o racional com o que eu sentia em meu coração. Quando depois disto, meu cérebro ha escaneado, ha abierto frequências novas, capazes de ampliar minha visão de realidade. E depois disto, com treinamento, e neste caso, treinamento de los bastoncillos, de los ojos e del tacto, é possível sim interactuar com estas realidades. Então, me gostaria de passado, não sei o que ocorreu, a prova que hemos hecho, pero uma outra coisa que nos confunde muito a mente, não? Haver uma prova de que nossos ojos nos podem confundir. Esto é um artista de Cali muito famoso nos Estados Unidos, e como podemos confundir um pouco as coisas, não? Mira que bonito. Um artista de Cali pintando as ruas da Cali, obviamente. E aqui, que é esse?
¿Qué es esto? Es una mujer. Los hombres generalmente van a mirar a la mujer, ¿no? Y aquí un hombre, pero también se puede ver una cara. Este es más fácil. ¿Qué es esto? Si era un hombre, una cara, pero también se puede ver una mujer aquí y un otro hombre aquí de pie. Algunos ven primeramente la cara, otros la mujer. ¿Qué diferencia esto? Una cosa que existe en nuestro sistema nervioso, que es el sistema activador reticular ascendente, que tiene muchas funciones, muchos objetivos. Uno de ellos es filtrar lo que vemos y lo que no vemos. Porque a cada segundo tenemos millones de bits que entran en nuestros sentidos. Pero solamente vemos un percentual muy pequeño de todo esto, ¿no? ¿Y qué es esto? Sí. ¿Una cara o una copa? Muy interesante. Entonces, ¿desde cuándo, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, a través de las películas, a través de los medios sociales y gubernamentales, tenemos creencias que nos son implantadas en nuestra cabeza? Primeramente, de que no podemos, de que nuestro universo es limitado, de que somos separados unos de los otros, que no hay, que hay diferencias porque físicamente somos diferentes, 6 billones de personas, incluso los gemelos son diferentes, muchos, ¿no? Entonces, son creencias que han sido puestas de que nuestra realidad es esta y ya está, y de que tenemos que trabajar, estudiar, y al final de todo dejar algo a los hijos y ya está. Pero algo existe más allá, ¿no, Miquel? Y algo existe no solamente más allá, como incluso aquí, en estas frecuencias que todavía no vemos. La sangre, por ejemplo, sabemos que hoy ya se sabe que los órganos, los huesos, tienen una frecuencia vibratoria. Y la sangre tiene una frecuencia vibratoria más acelerada. Los huesos más densificada, o sea, más desacelerada. Y por eso que la sangre es más líquida y los huesos más sólidos. Y la misma forma es el aura, el campo biomagnético que nos circunda, que es materia, pero es una materia más sutil, que se puede entrenar, como vemos nosotros aquí, se puede entrenar los bastoncillos, que son células de la retina, que captan las frecuencias de luces para ver, ¿no? La misma manera, ¿cómo se explica, por ejemplo, los meridianos de energía de la acupuntura? Mi novia hace odontología y ella ha tenido clases de anatomía y los profesores le han dicho, mira, yo lo sé que aquí no hay nadie, solamente tecidos y veas, pero entiendo que la medicina milenar china estás correcta, porque la acupuntura ya es difundida en todo, alrededor del mundo. Hay algo allí. ¿Por qué no se ve? Porque los meridianos están en frecuencias más aceleradas, como los orbes están en frecuencias más aceleradas. En este caso, tenemos que entrenar para ver. Y vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Creo que todo se quedará bien, ¿no? Para atraer un poco los orbes, ¿ok? Ellos no dependen de una vibración específica para estar. Por ejemplo, se puede sacar fotos de un cementerio y allí están los orbes. Se puede sacar fotos de una rave, no sé cómo se llama aquí en España, creo que una discoteca, ¿no? Y allí está. Se puede sacar fotos de todo y allí están, ¿no? Y no depende mucho. Y hemos visto a través de experiencias que
colores universales que también están en el campo biomagnético, en el aura, también están relacionados a los orbes, como por ejemplo, verde relacionado a sanación, y cuando hay alguien con un color más verde en su aura, está siendo, del lado derecho generalmente está siendo sanada, el lado izquierdo tiene mucha energía de autosanación, y los orbes verdes están relacionados a esto, los rojos relacionados a la energía vibracional. O sea, existe una gran codificación de colores que podemos interactuar. Y vosotros, una pregunta que puede ser, ¿qué son ellos? Bueno, por todo lo que hemos visto, son inteligencias que interactúan entre dimensiones. Si las dimensiones que no están aquí pueden ser llamadas de extraterrestres, entonces son extraterrestres. Pero si pueden ser llamadas de espíritus, entonces son espíritus. No hay definición, porque quien pone la definición, nosotros estamos siempre buscando una definición para algo, ¿sabe? Con las palabras. Pero las palabras son limitadas, no representan la realidad de facto, ¿no? Entonces son inteligencias y que, como hago en las terapias, me ayudan mucho para sanar, para ver la vida de la otra persona. Yo presumo, ¿cómo se dice? Yo insumo, supongo, gracias Rosita, es mi traductor, mi profesora de español por toda la gira. Supongo que son buenos, porque no hay malos, no se ve haciendo cosas malas, pero son ángeles de la guarda que hablan también físicamente. Y cuando se habla físicamente, de la misma manera que verlos es solamente una cuestión de entrenamiento físico, oírlos también. Y como llamamos de paranormalidad, es en realidad una extensión de nuestros sentidos considerados normales y que en realidad son limitados solamente. Entonces, verlos es una extensión de nuestra visión, que se llama tercer ojo, pero es físico, que todos pueden entrenar. Algunos nacen, sí, con donos un poco más como se desarrollados, otros no, pero todos. En la PNL, en la programación lingüística, partimos del principio de que todos somos iguales, ¿no? Y es la misma cosa con desarrollo de capacidades, ¿sabes? Entonces, ¿cómo podemos entrenar para verlos? Hay algunas técnicas, y vamos a hacer una aquí hoy, no solamente para verlos y fotografiarlos, como también para sentirlos y equilibrar los dos hemisferios cerebrales, con el famoso Zorba el griego. Vosotros conocéis Zorba el griego, ¿no? La gente que está veniendo de Jaén, Andújar y Jaén. Bueno, entonces, ¿qué me gustaría pasar a vosotros? La idea es que estamos siendo todo el tiempo manipulados porque hay una lucha alrededor del mundo por su mente, por su espíritu, por su salud, ¿sabes? Por su capacidad de ver algo más allá. Y estos conocimientos, queriendo o no, están siendo buscados y guardados en una caja hace muchos años, milenios, porque hay una condición, no sé si es humana, no sé si es de espíritus más bajos, una condición de que en el mundo, que los hombres que tienen conocimiento, la tendencia es que se guarda, se mantienen para sí, para que otros no tengan acceso a este conocimiento. Y nuestro objetivo no es guardar, obviamente, es difundir esta que es una realidad, la realidad de los orbes. Y si nosotros podemos atraer un orbe, por ejemplo, a una fotografía, a un vídeo que vamos a mostrar aquí también después, y también en el foro, ¿será que nosotros podemos atraer cualquier cosa a nuestra vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque si nuestro pensamiento puede atraer inteligencias de otras dimensiones para salir en una foto, ¿no? Entonces es claro que vosotros pueden influir en la materia, positivamente y también negativamente.
Es una prueba de que nuestros sentidos físicos pueden se extender para más allá e influenciar directamente en la materia. Para oír los orbes, por ejemplo, una evidencia de que son cosas físicas. Generalmente cuando yo tenía experiencias mediúnicas de psicografía, esto con 15, 16 años, 18 años, ¿no? No he visto, por ejemplo, personas que oían la misma voz que yo oía, como Miguel sabe, ¿no? Que es difícil porque era una experiencia personal. En este caso de los orbes, he visto una cosa interesante, que una vez estábamos haciendo una salida de campo donde aparecen los orbes, y no solamente esto, como también los ovnis, y he visto una luz de un orbe física, y fui a verificar, buscar o que estaba ocurriendo. Entonces empecé a correr informaciones de personas que estaban allí y todo, como hago en las terapias también. Y cuando volví, ¿no? Las personas me han preguntado, ¿con quién estabas hablando? ¿Cómo es? Yo estaba solo, estaba ali interactuando con los orbes. No, pero estabas hablando con un niño. Con un niño. No estaba hablando con un niño. Entonces, estábamos en un mismo campo magnético, mismo campo de vibración, y las personas han oído la frecuencia sonora, la vibración sonora de los orbes. Que como un radio, cuando se está cambiando un radio, no se cambia la voz también, se queda... No es así como se está cambiando la frecuencia de radio. Con los orbes la misma cosa. Y la gente ha oído esto. O sea, estábamos en el mismo campo de vibración. Y ellas, por algún momento, a través de la glándula pineal, han sido activadas y han conseguido oír la frecuencia de vibración sonora de ellos. Es una cosa física, no es nada de, sabes, diferente, es físico. Entonces, entrenando, persistiendo, la única diferencia de nosotros, incluso no hay diferencia, la única diferencia es que estoy estudiando esto un poco más, pero todos pueden desarrollar. Y si esto puede ser considerada mediunidad, creo que sí, porque en realidad las palabras no representan mucha cosa de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría hacer con vosotros? Un test rápido de cómo pueden los orbes interactuar, ¿sabes? Y ¿hay alguien con cámaras digitales ahí? ¿Cámaras digitales? ¿Tú tienes? Digitales que no sean de móviles. Yo tengo alguna. Vale, pero no mucho. No es muy... Digital. No, tú puedes sacar fotos también. Es que he visto que estas cámaras que son muy buenas no se salen muy orbes, solamente pocos. Entonces me voy a buscar una cámara aquí, creo que tengo. Sí, vosotros podéis sacar fotos enquanto hacemos los ejercicios. Yo también tengo. Vamos. El sonido se puede... Sonido de ordenador. ¿No se sale el sonido de ordenador? El sonido del ordenador no se sale en la caja, ¿no? Entonces vamos a hacer una otra cosa. Como he visto así, como la música clásica
Beethoven, Mozart, sabemos através da neurociência que ajuda a enfocar, porque há uma relação direta do compositor da música com a música em si. Então, se simplesmente escuchamos Mozart e Beethoven, já estamos enfocados, porque nos ajuda a enfocar, não? He visto que a música tradicional grega, Zorba, ajuda muito a atrair os orbes. ¿Por quê? Porque se acelera. E junto com isto, se tu pones um eletrocefalograma no momento que haces um exercício de música de Zorba, se vê que as zonas mentais estão mais aceleradas e se sale mais desses orbes. Pero como não temos orbes aqui, como não temos, tem muitos orbes, pero como não temos um sonido aqui, vamos fazer diferente. É um exercício de aceleração mental que vocês podem fazer em casa e logo depois filmar, fazer um vídeo ou fazer, mientras fazer este exercício, fotografias, ok? E como é isto? Como estamos sábado de manhã e todos todavia estão levantando-se, não é? Um pouco dormidos, um pouco assim. Agora vamos nos acelerar. E me gostaria que todos se quedassem de pé, fazendo pares, para ver esse exercício. Que sonho! Todos com pares. E o que vamos fazer é como um jogo de niños, ok? E vou fazer uma demonstração aqui. Rosa, onde está Rosa? Rosita. Onde está Rosita? Este exercício se pode fazer em casa para não solamente... Pode subir, Rosita. Este é meu professor Rosita. Palmas para Rosita, palmas para Rosita. Uma madre para mim. Este exercício ajuda a balancear, equilibrar os hemisférios, direito e esquerdo, ou seja, emocional e racional, muito facilmente. E ajuda a acelerar as zonas mentais para sair os orbes, ok? Então, neste momento, vamos fazer como um jogo de niños. Vamos todos juntos aqui, pero com as duas mãos. Pero todavía não, calma. A ideia é frotar as mãos, primeiramente, ok? Depois vou dizer, batendo palmas. Então, bate as palmas. Como se bate a palma? Sim, batendo palmas. Depois, direita com direita. Direita com direita. Mano direita com mano direita. Depois, mano esquerda com a mano esquerda. Depois, las dos. Mientras esto, vou sacar algumas fotos e, se pudermos, vamos passar aqui para ver os orbes. Calma, todavía não. Vamos começar todos juntos, ok? Uma outra coisa muito importante, amigos. Se vosotros podéis pensar neste, porque é difícil, claro, pero pensar em lo que queiras, porque neste momento tus ondas mentais estão muito aceleradas e podem atrair com mais força. Ou seja, pensar em uma sanação, pensar em um coche, pensar em uma pareja, pensar em lo que queiras para atrair com mais facilidade. ¿Vale? Então, agora todos com as mãos espalmadas e batendo palmas. Mais rápido. Mais rápido. Mano derecha com a mano derecha.
Mano izquierda con la mano izquierda. Más rápido. Mano izquierda con la mano izquierda. Las dos. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Ok, ya está. Ahora entrelace los dedos con el de mi amigo. Entrelace los dedos, sí. Cierra los ojos y piensa en todo de positivo. En el amor, en la prosperidad, en todos los niveles y en la salud. Muy rápido. Ahora la parte más gratificante. Peça todo 2 veces más para tu amigo. Todos ahora respiren profundamente y retengan la respiración. Já está. Agora um abraço de amor com o amigo. Você sabia? Pode sentar-se, por favor. Ha sacado fotos? Ha salido orbes? Ha salido los orbes? Hay mucha luz, ¿no? No pasa nada. Podríamos... Se puede bajar la luz ahora para sacarmos algunas fotos, porque todavía están ahí. ¿Alguien puede bajar la luz, desligar la luz? ¿No? Qué bien. Enquanto isso, mientras Miguel está dançando, bailando um pouco. Porque para bajar a luz é mais fácil de sair, ¿vale? ¿Te ha gustado el ejercicio? Bueno, ¿no? Porque pensamos mucho para nosotros y la parte más gratificante es pensar 2 veces más para el amigo. Y esto es muy poderoso. Mucha gente puede sentirse un poco mareada con este ejercicio. ¿Ha sentido mareada? En la cabeza también. ¿Quién más ha sentido mareada? Sí, también. Entonces, el ejercicio es muy bueno porque expande al máximo el campo biomagnético. O sea, es más fácil. Bueno, un ejercicio que se puede hacer para entrenar la tercera visión en casa, porque es que es normal, después de todo, todos se quedan muy acelerados, sobre todo las mujeres. Porque decimos que las mujeres tienen 36 canales como antenas de energía, ¿sabes? Y los hombres solamente 18. Entonces nosotros decimos, pero nos sabemos utilizar mucho mejor, ¿no? No, claro que no. Y ya me olvidé completamente. Entonces podemos hacer un ejercicio en casa. Hay muchos. Por ejemplo, comer frutas ácidas ayuda mucho en la energía electrostática para los terminales nerviosos. Frutas ácidas como manzana también, para ayudar a centralizar la energía en el frontal. Ahora se puede sacar fotos también y hacer vídeos. No, ok. Una otra cosa también que se puede hacer para atraer más los orbes, siempre después de frotar las manos, bater con la punta de los dedos aquí, con donde hay terminales de meridianos de energía muy fuertes. O apertar con una pen, ¿cómo se llama? Polígrafo. Entonces apertar con un polígrafo, así, no muy fuerte para no machucar, ¿ok? Y entonces frotar muy fuerte las manos, ¿vale? Después, la idea es brincar, es una brincadeira muy fácil, ¿sabes? ¿Sabes cómo yo hacía antes? ¿Aló? Yo cómo hacía? Yo tenía una cámara digital y decía, ¿hay algún orbe allí? Si aparezca en el lado derecho. Y tiraba. Si no, el lado izquierdo. Y cuando se hace esto, si
entrena no solamente la tercera visión, como también, tercero ojo, ¿no? Como también el hemisferio racional, porque el hemisferio racional comprueba ali, en este momento, que realmente su pregunta ha sido contestada por un orbe. Y al mismo tiempo trabaja los dos hemisferios. Y como tenemos que trabajar los dos para tener la tercera visión acelerada, entonces se queda bien. De tiempo, ¿cómo estamos? ¿Justos? No. Para finalizar. Entonces podemos hacer esto. Una otra brincadeira. Estamos acostumbrados desde niños a tener miedo de oscuro, a tener miedo de escuridão, ¿no? Pero yo en Brasil teníamos el bicho papón, no sé cómo se llama aquí. Del hombre de saco, más tenebroso. Entonces, tenía miedo, acostumbrado. Pero si tú puedes, desde niño, educar a tu hijo a estar en el oscuro y ver a través del aura de los objetos, del aura del micrófono, de la cámara digital, una prueba que tú puedes hacer en casa es en un ambiente oscuro, poner objetos como tenedor, como cuchara, como una garrafa, un vaso, y pedir para alguien poner esto. Y después de un tiempo tú entras ali, tú demora un poco más de 5 minutos para acostumbrarse con lo oscuro, ¿ok? Y después de un tiempo tú vas a entrenar a ver el aura de estos objetos. Y esto ayuda mucho a ver los orbes, a ver el aura de otras personas y otras cosas más. Y también un otro ejercicio, están todos anotando, ¿no? Todos escribiendo. Un otro ejercicio muy bueno es mirar a la frente de otra persona, prestando la atención. Seguro que todos ya han hecho esto, aquí. Entonces, mirar a la frente de otra persona, prestando atención en la visión periférica. Lo que pasa en la visión periférica, o sea, de rabo de ojo, ¿no? Y lentamente tú vas a ver transparente, después verás las colores del aura, verde, roja, amarilla y otras cosas más. Es un ejercicio sencillo que se puede hacer. Y también frotar la frente después de presionar las sienes. Entonces presiona las sienes y hay una descarga de energía muy fuerte para el cerebro después de presionar las sienes, las dos. Y frotar el frontal en cualquier dirección, ¿ok? Algunas veces. Después de eso, de frotar, se aperta los ojos. ¿Sabes cuando hay algunos rayos así? Durante 15, 30 segundos y para entrenar, acostumbrar los ojos. Hay también un otro teste que llamamos de teste electrostático. ¿Tú tienes ali, Tim? ¿Tú tienes ali la folha? Sí. Gracias. Esto es una folha de folleto, sí. Una folha normal por abajo. Que si tú frotas las manos aquí en un ambiente oscuro, te entrenas a enxergar los fotones de energía que son verdes y que están siempre suspensos en el aire, ¿sabes? Entrenas los terminales nerviosos a enxergar que están suspensos en el aire, o sea, simplemente frotando en esta folha para ver y sentirlos. Pero el mayor contacto en realidad con todo no es con los orbes, no es con extraterrestres, no es con nada, es consigo mismo. Entonces, sabiendo que esto es solamente una parte de este grande conocimiento que la Tierra nos puede proporcionar y que nuestro corazón puede sentir que es una realidad, sabiendo de esto, los dejo aquí con la conciencia de que conocimiento, la busca por conocimiento es perpetua y es la única cosa que vamos a llevar desde aquí, porque todo el resto se quedará. ¿No es esto? Entonces, muchas gracias por todos. Gracias por todo.